Hola, ¿qué tal a todos? Soy la profesora Jania Julisa Pérez Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos. Y bueno, hoy venimos con una cápsula más. Les voy a compartir el material de trabajo para que podamos dar inicio. Bien, estamos con Fundamentos de Economía con la cápsula número 6 y vamos con este tema que nos quedamos en la cápsula anterior, que es la elasticidad, precio de la demanda y de la oferta. Este analiza cómo cambian la cantidad demandada y ofrecida ante variaciones en los precios. Ese concepto permite comprender el grado de sensibilidad de consumidores y productores frente a los cambios del mercado. La elasticidad es esencial para las decisiones empresariales, el diseño de políticas económicas y la comprensión del comportamiento del mercado. En esta elasticidad de precio de la demanda, mide el cambio porcentual en la cantidad demandada por un bien frente a una variación porcentual en su precio. Refleja cómo responden los consumidores ante cambio de los precios. Cuando un bien tiene muchos sustitutos o no es de primera necesidad, su demanda suele ser un poco más elástica. ¿Ok? Aquí, en elasticidad, pues podemos ver que donde mide la sensibilidad o la capacidad de respuestas de la cantidad demandado o ofrecida ante cambios en su precio, ¿no? En elasticidad de precio de la demanda, por sus siglas EPD, ojo, las siglas son esenciales porque cuando se aplica en una fórmula no se pone elasticidad precio de la demanda, sino se pone EPD, que es pues sus siglas, ¿no? Sus abreviaturas. Ahora, la EPD mide cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada de un bien cuando su precio cambia en un determinado porcentaje. Ahora, la elasticidad precio de la demanda, que es EPD, es igual al cambio porcentual en la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el precio. El resultado siempre es negativo debido a la ley de la demanda, pero usualmente se utiliza su valor absoluto para la interpretación. La interpretación del coeficiente, que es la elástica, que es el EPD 1, pues los consumidores son muy sensibles a los cambios de precio. Un pequeño cambio en el precio provoca un cambio proporcionalmente mayor en la cantidad demandada. Ejemplo, ropa de moda, bienes de lujo, etcétera, ¿no? Y la inelasticidad son los consumidores que son poco sensibles a los cambios de precio. Un cambio en el precio provoca un cambio proporcional menor en la cantidad demandada. Ejemplo, artículos de primera necesidad, podría ser la gasolina, alimentos básicos o hasta medicamentos. La unitaria, que es el cambio porcentual en la cantidad demandada, que es exactamente igual al cambio porcentual en el precio. De estos vienen factores determinantes, que es la disponibilidad de bienes sustitutos. Cuantos más sustitutos cercanos tenga un bien, más elástica podría ser su demanda. Ahora, un bien de lujo contra una necesidad, pues los bienes de lujo tienden a tener una demanda pues más elástica que los bienes necesarios. En esa proporción del ingreso gastado, cuanto mayor sea la proporción del ingreso que se gasta en el bien, más elástica será la demanda. A largo plazo, los consumidores tienen más tiempo para encontrar sustitutos o ajustar sus hábitos, haciendo la demanda más elástica. En esta elasticidad precio de la oferta, que ahí por sus abreviaturas es EPO, elasticidad, precio de la oferta. Este mide cuánto varía porcentualmente la cantidad ofrecida de un bien cuando su precio cambia a un determinado porcentaje. En esta fórmula es EPO, que es elasticidad, precio de la oferta,
es igual al cambio porcentual en la cantidad ofrecida entre el cambio porcentual en el precio. Ahí el resultado es positivo o suele ser positivo, porque ahí va reflejando la ley de la oferta. A mayor precio, mayor oferta, ¿ok? En esta interpretación, en la elástica, pues los productores van siendo más sensibles a los cambios de precio. Un pequeño cambio en el precio provoca un cambio proporcionalmente mayor a la cantidad ofrecida. Y en la inelasticidad, pues los productores son un poco, pues, más sensibles a los cambios de precio. Un cambio en el precio, pues, provoca un cambio proporcionalmente menor a la cantidad ofrecida. Y en la unitaria, en ese cambio porcentual, en la cantidad ofrecida es exactamente igual a el cambio porcentual en el precio. Ahí es donde nos vienen unos factores determinantes. Por ejemplo, la flexibilidad de producción, que la facilidad con la que los productores pueden aumentar o pueden disminuir la producción, o la disponibilidad de recursos, que es la disponibilidad de insumos y recursos escasos. La capacidad de almacenamiento, la facilidad para almacenar el producto y el tiempo. El tiempo es el factor más importante. A largo plazo, las empresas pueden construir nuevas fábricas, contratar más personal o ajustar completamente su capacidad, haciendo la oferta mucho más elástica que a corto plazo. ¿Ok? Ahora, en estos tipos de elasticidad de la demanda están los pequeños cambios en el precio que producen grandes variaciones en la demanda. La inelástica, que son las variaciones en el precio que apenas pueden modificar esa cantidad demandada. La unitaria, que son los cambios en el precio y la demanda, pues son proporcionales. Y perfectamente elástica e inelástica, que representan esos extremos teóricos de sensibilidad total o nula al precio. ¿Ok? Luego está el precio, la elasticidad precio de la oferta mide la respuesta de los productores a las variaciones de precios. Si una empresa puede ajustar rápidamente su producción, su oferta será elástica. Si tiene limitaciones de recursos o tiempo, será inelástica. Los tipos son oferta elástica, inelástica, unitaria y perfectamente elástica o inelástica, que es la que estamos viendo. Hay una relación entre esta elasticidad y el precio que influye directamente en las estrategias del precio. En bienes con demanda elástica, una reducción de precios aumenta los ingresos totales. En bienes con demanda inelástica, ocurre de forma contraria. Las políticas públicas pues también se basan en ese concepto para establecer impuestos y subsidios de maneras eficientes. Un comportamiento en el consumidor. Ahí va estudiando cómo las personas toman decisiones sobre la adquisición y el uso de bienes y servicios. Ese proceso depende de factores psicológicos, culturales, sociales y económicos. Los consumidores buscan maximizar su satisfacción, o sea, su utilidad, bajo la restricción de su ingreso disponible. La utilidad y la decisión del consumidor. Aquí, este es el grado de satisfacción que obtiene un individuo al consumir o un bien o un servicio. El consumidor asigna un ingreso buscando maximizar su utilidad total. La utilidad marginal decreciente implica que cada unidad adicional de un bien proporciona menos satisfacción que la anterior, que va influyendo en las decisiones de compra. Este concepto fundamental en esta teoría microeconómica que va explicando cómo estos consumidores toman decisiones de compra para maximizar su satisfacción personal dadas sus restricciones presupuestarias. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que sería la utilidad? La utilidad es la medida de satisfacción o el beneficio que una persona obtiene al consumir un bien o un servicio. Es un concepto subjetivo, ya que lo que produce alta utilidad para una persona puede no serlo para otra persona. Aunque la utilidad es difícil de medir objetivamente,
Los economistas la utilizan para modelar el comportamiento racional del consumidor. Así pueden ir asumiendo que los individuos siempre buscan maximizar su utilidad total. Aquí van a distinguir dos conceptos claves, la utilidad total y la utilidad marginal. La total es la que satisface total que obtiene un consumidor del consumo de una cantidad específica de un bien o un servicio en un periodo de tiempo. Y la marginal es esa satisfacción adicional que se obtiene al consumir una unidad más de ese bien o ese servicio. La utilidad marginal decreciente, que es una de las ideas pues, más importantes que a medida que un consumidor consume más unidades de un bien, pues la utilidad marginal tiende a disminuir. Por ejemplo, el, puede ser el primer trozo de pizza después después de hambre, que proporciona una satisfacción, que es una utilidad marginal muy alta. El segundo trozo sigue siendo bueno, pero quizá un poco menos satisfactorio que el primero. Ahora, el quinto o el sexto pieza de pizza, pues puede proporcionar pues muy poca satisfacción adicional. Esa ley es crucial porque explica por qué los consumidores no compran una cantidad infinita de un solo producto, si este fuera muy barato, ¿ok? Ahí ahora está lo que es esa decisión del consumidor, ese equilibrio del consumidor, que es esa teoría en que la decisión asume que los consumidores son racionales y tienen dos objetivos principales: maximizar la utilidad, quieren obtener la mayor satisfacción posible y respetar las restricciones que estén limitados por su ingreso disponible, una restricción presupuestaria y los precios de los bienes. El consumidor alcanza su equilibrio, su decisión óptima cuando distribuye su ingreso de manera en que la última unidad monetaria gastada de cada bien pues se le proporcione exactamente la misma utilidad marginal. Ahora, la regla de decisión óptima se asume en una condición. Por ejemplo, la utilidad marginal del bien A entre el precio del bien A pues viene siendo eh, igual a la utilidad marginal del bien B entre el precio del bien B. ¿Sí? En términos simples, pues el consumidor compara la satisfacción por peso gastado en todos estos productos disponibles y ajusta su consumo hasta que no se puede aumentar su satisfacción total cambiando su patrón de gasto. La utilidad viene siendo esa fuerza impulsora subjetiva detrás de la demanda y la ley de la utilidad marginal decreciente, junto con una restricción presupuestaria, ya que ayuda a explicar las decisiones de compra racionales que vemos en el mercado. El ingreso y su influencia en el consumo, pues ese nivel de ingreso que determina la capacidad de compra del consumidor, los bienes normales aumentan su demanda con mayores ingresos, mientras que los bienes inferiores la reducen. La elasticidad ingreso mide esa relación y permite identificar la naturaleza de los bienes dentro del mercado. En un efecto de demostración de la decisión del consumidor, en ese efecto de demostración describe cómo los individuos consumen bienes para mostrar estatus o imitar a otros. Este comportamiento refleja la influencia de factores sociales sobre la economía, pues generando patrones de consumo aspiracional. Los bienes de lujo suelen presentar un fuerte efecto de demostración más allá de su utilidad funcional. Por eso, cuando algunos influencers suben algo y la mayoría quiere imitar o quiere estar como que al nivel y comprando lo mismo, ahí es donde surge este efecto de demostración. Una relación entre la elasticidad y el comportamiento del consumidor es la respuesta que el consumidor tenga ante los cambios de precios, pues depende a la elasticidad. En bienes esenciales, la demanda es inelástica. En bienes secundarios o de lujo, pues es más elástica. Ese vínculo entre utilidad, ingreso y elasticidad explica cómo los consumidores ajustan sus decisiones frente a variaciones del mercado. ¿Ok? En esa naturaleza del dinero,
El dinero es un medio de intercambio universalmente aceptado, que facilita las transacciones económicas que cumplen tres funciones básicas: medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Su estabilidad depende de la confianza pública y de la regulación ejercida por los bancos centrales en las políticas monetarias. En esta importancia económica de la elasticidad, la utilidad y el ingreso, pues es donde vemos que pues la elasticidad, la utilidad y el dinero son elementos interconectados en el análisis económico. Pueden explicar ese comportamiento del consumidor, las variaciones en la producción y los precios y el funcionamiento del sistema monetario. El equilibrio entre estos factores asegura un sistema económico eficiente, estable y orientado al bienestar social. Pues bueno, chicos, hasta aquí esta cápsula del día de hoy. Nos vemos en una siguiente. Cuídense mucho y estamos pendientes por cualquier duda. Hasta luego.